Buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a ver la semana número 14 del curso Fundamentos y Análisis Filosófico de los Derechos Humanos. El contenido de la presente semana vamos a estudiar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Acordémonos que esta declaración es histórica y es la base de los principios fundamentales de las personas. Es parte del fundamento y análisis de los derechos humanos. Debemos saber, estar compenetrados que debemos saber la historia del nacimiento de los derechos humanos. Entonces, déjenme contarles que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la resolución 217A, entre paréntesis 3 en números romanos, el 10 de diciembre de 1948, en París, que recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Bajo ese entendido vamos a entrar a analizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los objetivos de esta clase. El objetivo general es asegurar que el estudiante domine los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. Objetivo específico. Entendimiento: que el estudiante entienda el significado de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y también que el estudiante analice y comprenda la importancia de los artículos relacionados con el tema. Bueno, vamos a ver parte del preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos. Acordémonos que el preámbulo, así como el preámbulo de nuestra Constitución, es el inicio, es lo que nos da el espíritu, nos explica el espíritu de la normativa. Es importante que todos le demos una leída al preámbulo completo. Entonces, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Considerando esencial la promoción del desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Este es parte del preámbulo. Acordémonos que le vamos a dar una leída, a los artículos para luego dar el análisis. Si nos damos cuenta, el artículo 4 de nuestra Constitución también nos habla de que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos. También nos dicta que debemos comportarnos fraternalmente entre sí. Vamos a pasar al artículo número 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual nos habla de las libertades. Entonces, fíjense pues, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, sexo, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación a su soberanía. Analicemos, pues. Aquí nos está indicando la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo número 2, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas libertades. Y nos está indicando que no puede existir discriminación alguna. Todos somos iguales, desde la raza, desde el sexo, el color de la persona, el idioma, la religión que profesan, opiniones políticas o de cualquier otra índice. También nos dice que no importa el origen de donde nacemos, ni nuestra posición económica y cualquier otra condición. Entonces aquí nos habla que todos somos iguales en derechos y libertades y no debemos ser sujetos a ninguna discriminación. Vamos a pasar al artículo número 3, muy importante, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde nos indica que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Fíjense que vamos a irnos también al artículo número 2 de nuestra Constitución, en donde nos habla de los deberes del Estado de Guatemala. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Si se dan cuenta, es muy parecido también el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el artículo número 2 de nuestra Constitución Política. O sea que tenemos derecho a la vida. O sea, todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de la persona. Acordémonos que al hablar de derecho a la vida y derecho a la libertad, ahí estamos dando los principios fundamentales, la vida y la libertad de la persona, los principios fundamentales de los derechos humanos. Bueno, también la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos indica en su artículo número 4 que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Aquí a esta declaración está ya colocando límites a los estados en donde les ordena que, está prohibida la esclavitud en todas sus formas. También en el artículo número 5 nos habla de las torturas. Nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto no tiene mucha explicación, está muy claro. Ni torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La declaración también nos indica que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. También nos indica que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley, contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Vamos en contra de la discriminación. No se puede discriminar a nadie. Nos habla también de el principio de legalidad.
Esto lo vamos a encontrar en el artículo número 8 de la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde nos indica que toda persona tiene derecho a un recurso ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley. También nos está indicando esta presente declaración que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Tiene que existir una causa justa. Fíjense que en el artículo número 10 de la presente declaración nos indica que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Acordémonos, principio de legalidad. Seguimos con las situaciones de tribunales. Nos habla el artículo número 11, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. ¿Dónde encontramos esto en nuestra Constitución? En el artículo número 14, que nos habla de la presunción de inocencia. Nuestra Constitución nos indica que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia firme, debidamente ejecutoriada. Fíjense que también el artículo número 13 de nuestra declaración nos habla de que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. O sea, es el derecho de locomoción. También nos indica que toda persona tiene derecho a salir a cualquier país, incluso del propio, y a regresar al mismo. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Entonces, ya vimos la libertad de locomoción, que lo encontramos en nuestra Constitución en el artículo 26, y también encontramos en nuestra Constitución, en el artículo 27, el derecho a asilo. Nos indica la Declaración de los Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que a nadie se le privará arbitrariamente de esta nacionalidad, ni a su derecho de cambiarla. Quiero que estudien bien toda la declaración, por favor. Vamos a pasar a las preguntas. Pregunta 14.1. ¿Qué artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dicta que todo individuo tiene derecho a la vida? Pregunta 14.2. ¿Qué artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dicta que nadie podrá ser arbitrariamente detenido? Pregunta número 14.3. ¿Qué artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dicta que toda persona tiene derecho a buscar asilo? Muchas gracias por su atención.